Imagínate esto. Estás en medio de una tormenta. El viento ruge, las olas se levantan como montañas, y parece que todo a tu alrededor está a punto de derrumbarse. Ahora, imagina que, en medio de ese caos, sientes una paz tan profunda que nada puede robarte la calma. ¿Es esto posible? ¿Cómo podemos vivir esa realidad en nuestras vidas diarias? Hoy vamos a descubrir la respuesta a una de las preguntas más importantes. ¿Cómo no perder la paz, incluso en las peores tormentas de la vida? Hola, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Gracias por dedicar este tiempo para nutrir su espíritu y alimentar su alma con la palabra de Dios. En este mundo lleno de ruido, distracciones y conflictos, necesitamos más que nunca fortalecer nuestra conexión con Dios y buscar la guía del Espíritu Santo. Les aseguro que este mensaje cambiará la forma en que enfrentan los desafíos y renovará su esperanza en el Señor. Antes de continuar, les invito a suscribirse a nuestro canal, Puerta al Divino, dejar un like, comentar sus reflexiones y compartir este video con quienes necesitan escuchar esta palabra. Hoy hablaremos de un tema que puede transformar su vida. Y recuerden, al final del video, revelaremos una clave poderosa que puede cambiar para siempre la manera en que comprenden la paz de Dios. Cerremos los ojos por un momento y oremos juntos. Señor nuestro Dios, te damos gloria, honra y alabanza porque eres soberano y fiel. Reconocemos que somos pecadores, que fallamos y necesitamos de tu perdón y misericordia. Gracias por amarnos tanto que diste a tu único Hijo para salvarnos. Espíritu Santo, entra en nuestra vida, limpia nuestro corazón y guía nuestra mente para entender tu palabra. Llénanos de tu paz y enséñanos a permanecer firmes en medio de las pruebas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a profundizar en un tema que es vital para cada creyente, la paz de Dios. Pero no estamos hablando de la paz que el mundo ofrece, una paz frágil y pasajera. Hablamos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Es una paz que viene directamente de Dios y que no depende de nuestras circunstancias. Pero surge la pregunta, ¿por qué muchas veces perdemos esa paz? ¿Es posible vivir sin ansiedad, temor o confusión? La respuesta está en la palabra de Dios, y juntos vamos a descubrir cómo podemos mantener nuestra paz, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Hermanos, sé que muchos de ustedes están enfrentando luchas. Tal vez sea una enfermedad, un problema familiar o la incertidumbre del futuro. Es normal sentirse abrumado, pero quiero recordarles algo: Dios no nos creó para vivir en constante angustia. En Cristo, tenemos acceso a una paz inquebrantable, y hoy quiero compartir con ustedes cómo podemos apropiarnos de esa promesa. Para entender cómo no perder la paz, primero debemos reflexionar sobre su origen. La paz verdadera no proviene de nuestras propias fuerzas, ni de las cosas materiales, ni siquiera de la ausencia de problemas. Según Isaías capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí está el secreto: la paz de Dios está ligada a nuestra confianza en Él. Pero, ¿qué significa confiar en Dios, y cómo podemos hacerlo en medio de las tormentas? En los próximos minutos, exploraremos principios bíblicos que nos ayudarán a mantener nuestra paz en cualquier situación. Si hasta aquí este mensaje está tocando tu corazón, escribe en los comentarios: quiero vivir en la paz de Dios. Hermanos, pensemos en nuestro día a día. Nos levantamos temprano, enfrentamos largas jornadas de trabajo, y mientras intentamos suplir nuestras necesidades y las de nuestras familias, muchas veces la preocupación se apodera de nosotros. Nos preguntamos, ¿cómo voy a pagar las cuentas este mes? ¿Qué voy a hacer si algo no sale bien? ¿Y si pierdo lo que tengo? Estas preguntas pueden ser abrumadoras, y es fácil caer en la angustia. Pero aquí es donde debemos recordar algo crucial: no estamos solos. Tenemos a un Dios que es nuestro proveedor, un Padre que cuida de nosotros y que, desde el principio de los tiempos, ha mostrado su fidelidad a sus hijos. Miremos un ejemplo concreto. Hoy, muchas personas sienten que la paz les es arrebatada por los problemas financieros. Trabajamos horas interminables, buscando estabilidad económica, y aún así,
sentimos que nunca es suficiente. Pero, ¿sabías que incluso en la Biblia vemos a personas enfrentando situaciones similares? Recordemos a la viuda en tiempos del profeta Eliseo, en Segundo Libro de los Reyes capítulo 4, versículos 1 al 7. Ella se encontraba en una situación desesperada. Su esposo había muerto, tenía deudas y estaba a punto de perder a sus hijos, quienes serían vendidos como esclavos. ¿Puedes imaginar su angustia? Tal vez te identifiques con esa desesperación, pero quiero que observes lo que sucede. Ella acudió al hombre de Dios, y Eliseo le dijo: ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió: Tu sierva no tiene nada en casa, sino una vasija de aceite. Con eso tan pequeño, Dios obró un milagro. El profeta le instruyó que pidiera vasijas a sus vecinos y comenzara a llenarlas con el poco aceite que tenía. Ese aceite no se detuvo hasta que todas las vasijas estuvieron llenas, y luego pudo venderlo para pagar sus deudas y vivir con lo restante. Hermanos, tal vez tú te sientas como esta viuda, viendo lo poco que tienes y preguntándote cómo vas a salir adelante. Pero lo que esta historia nos enseña es que Dios no necesita mucho para obrar un milagro en tu vida. Lo único que Él pide es que confíes en Él, que pongas lo que tienes en sus manos y creas que Él es suficiente. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has sentido que todo depende de ti? ¿Cuántas noches has pasado sin dormir, preocupado por lo que vendrá? Pero el Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. Y si miramos atrás, no solo la viuda experimentó la provisión de Dios. Pensemos en el pueblo de Israel, que en el desierto no tenía nada. No había campos para sembrar, ni agua abundante. Sin embargo, cada día Dios les daba el maná, el pan del cielo, y les proveía agua de una roca. Hermanos, si Dios hizo esto por ellos, ¿no hará lo mismo por nosotros? Lo que estas historias nos enseñan es que la paz no proviene de tener todo bajo control. La paz proviene de saber que Dios está en control, incluso cuando no vemos una salida. Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos recuerda: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no solo en el área financiera encontramos desafíos que intentan robarnos la paz. En el área amorosa, muchos se sienten solos, incomprendidos o enfrentando relaciones difíciles. Algunos, como Sara en el Antiguo Testamento, han esperado años por una promesa que parece no llegar. Otros enfrentan desafíos en la fertilidad, como Ana, quien lloraba en el templo rogando a Dios por un hijo. Pero quiero recordarte esto: tanto Sara como Ana encontraron la respuesta en Dios, no porque sus circunstancias fueran perfectas, sino porque confiaron en Él. Hoy Dios te dice lo mismo: confía, espera en mí, porque yo soy fiel. Quiero que te preguntes algo: ¿qué área de tu vida está intentando robarte la paz? Tal vez sea tu trabajo, tus relaciones, tu salud o tus finanzas. Sea lo que sea, ponlo delante de Dios. Y recuerda que Él nos dice en Isaías capítulo 43, versículo 2: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Querido hermano, no importa cuán grande sea tu tormenta, Dios sigue siendo más grande. Y si hoy estás enfrentando desafíos, quiero animarte a que entregues tus preocupaciones a Él. Porque la paz que Dios nos da no depende de lo que tenemos, sino de quién es Él. Escribe en los comentarios: confío en ti, Señor, y recibo tu paz. Y continúa con nosotros, porque en la siguiente parte veremos cómo aplicar estos principios de fe y paz en nuestra vida diaria. Hermanos, hasta aquí hemos reflexionado sobre la importancia de confiar en Dios en medio de las pruebas. Ahora, es el momento de llevar estos principios a nuestra vida diaria. La pregunta es: ¿cómo podemos vivir en la paz de Dios cuando las preocupaciones nos rodean? Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a preocuparnos. Los noticieros nos bombardean con malas noticias, las redes sociales nos hacen sentir que no somos suficientes, y la rutina diaria parece un campo de batalla. Pero aquí está la verdad: no tenemos que luchar estas batallas solos. El Señor nos dice en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 27: Por tanto os digo,
No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Piensa en esto. Hoy en día, muchos de nosotros nos sentimos inquietos al comparar nuestra vida con la de otros. Tal vez ves a alguien que parece tener todo bajo control. Una casa perfecta, una familia feliz, éxito profesional. Y te preguntas, ¿por qué mi vida no es así? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero aquí está la clave. No podemos medir nuestra vida según los estándares del mundo. La paz verdadera no proviene de tener lo que otros tienen, sino de reconocer que todo lo que necesitamos está en Dios. Salmos capítulo 23, versículo 1 nos lo recuerda. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Para entender esto mejor, recordemos la historia de Marta y María en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Marta estaba preocupada y ocupada con muchas cosas, mientras que María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su enseñanza. Cuando Marta se quejó, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, ¿cuántas veces somos como Marta, dejando que las responsabilidades y preocupaciones nos roben la paz? Jesús nos invita a ser como María, priorizando lo eterno sobre lo temporal, encontrando descanso en su presencia. Prácticas para mantener la paz diariamente. 1. Oración constante. La oración es nuestra conexión directa con Dios, el único que puede llenar nuestro corazón de paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos da una paz que no depende de las circunstancias. 1. Meditar en la palabra de Dios. La Biblia es un ancla para nuestra alma. Salmos capítulo 119, versículo 165 dice: Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Leer y reflexionar en la palabra de Dios nos recuerda sus promesas y nos fortalece en tiempos de incertidumbre. 1. Cultivar gratitud. Es fácil enfocarnos en lo que falta, pero la gratitud transforma nuestra perspectiva. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya ha hecho, nuestra fe crece y nuestra paz se renueva. Nuestros antepasados enfrentaron muchas pruebas similares a las nuestras, aunque en contextos diferentes. Algunos pasaron hambre, otros enfrentaron guerras o persecuciones. Incluso en la Biblia vemos personajes como Job, quien perdió todo lo que tenía, pero nunca perdió su confianza en Dios. Job dijo: El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 1, versículo 21. Si ellos pudieron mantener la paz en medio de sus pruebas, nosotros también podemos hacerlo. La clave está en recordar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Si Él fue fiel en el pasado, seguirá siendo fiel hoy y siempre. Querido hermano, tal vez hoy sientas que estás luchando solo, que la carga es demasiado pesada. Pero quiero recordarte algo importante. Dios nunca te deja ni te abandona. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy, quiero desafiarte a hacer algo. Toma un momento para reflexionar sobre todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Escribe en los comentarios: confío en Dios porque Él nunca falla. Y haz un compromiso de buscar su paz cada día, a través de la oración, la gratitud y la meditación en su palabra. En la próxima parte, hablaremos de cómo enfrentar los momentos de crisis con una fe inquebrantable y cómo vivir con una confianza plena en las promesas de Dios. Enfrentando las crisis con fe inquebrantable. Hermanos,
Hemos hablado de cómo confiar en Dios y buscar su paz en las circunstancias diarias. Pero, ¿qué sucede cuando enfrentamos una verdadera crisis? Esos momentos en los que parece que todo se derrumba, y nuestra fe es puesta a prueba como nunca antes. Las crisis son inevitables. A lo largo de la historia bíblica y nuestras propias vidas, hemos visto que incluso los hombres y mujeres más fieles enfrentaron momentos difíciles. Abraham, por ejemplo, enfrentó la prueba de sacrificar a su hijo Isaac. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego encarcelado injustamente. Y los discípulos de Jesús enfrentaron persecuciones por seguir al Maestro. Hoy, nuestras crisis pueden ser diferentes. Una enfermedad grave, la pérdida de un ser querido, un matrimonio en problemas, o incluso el temor al futuro. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Recordemos la historia en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Los discípulos estaban en un bote, cruzando el mar, cuando se desató una gran tormenta. El viento era feroz, las olas golpeaban el barco, y ellos estaban llenos de miedo. Mientras tanto, Jesús dormía. En su desesperación, los discípulos lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Entonces, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y al instante se hizo una gran calma. Luego, les preguntó: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Hermanos, esta historia nos enseña algo poderoso. Jesús estaba con ellos en la tormenta, y está con nosotros en las nuestras. La paz no proviene de que las circunstancias sean perfectas, sino de saber que el Señor está en el mismo barco que nosotros. Cuando enfrentemos nuestras tormentas, debemos recordar que tenemos acceso al mismo poder que calmó el mar ese día. Debemos pedirle a Dios que calme nuestra alma y nos ayude a confiar en su propósito, incluso cuando no entendamos lo que está pasando. Tal vez estás enfrentando problemas en tu familia, un conflicto con un ser querido, la separación de tus padres, o dificultades para criar a tus hijos. Estas son tormentas que intentan sacudir nuestra fe y robar nuestra paz. Pero en esos momentos, Dios nos llama a orar, a buscar su dirección y a confiar en que Él puede restaurar lo que está roto. En Malaquías capítulo 4, versículo 6, encontramos la promesa de Dios. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Tal vez enfrentas una crisis de salud, o estás cuidando a alguien que está gravemente enfermo. Es natural sentir miedo e incertidumbre. Pero recuerda que nuestro Dios es el sanador. Isaías capítulo 53, versículo 5 nos dice: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Cuando clamas a Dios en medio de una crisis de salud, no solo estás buscando sanidad física, sino también la paz que solo Él puede dar. ¿Cómo mantener la paz en las crisis? Reconocer que no estamos solos. Dios nunca nos deja. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, encontramos esta promesa: «El Señor va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes». Recordar las promesas de Dios. Cuando el temor nos invade, debemos volver a la palabra de Dios y recordar lo que Él nos ha prometido. Cada versículo es un recordatorio de que Él es fiel y nunca nos fallará. Hablarle a nuestra alma. Como hizo el salmista en Salmos capítulo 42, versículo 5. «¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío». Hablarle a nuestra alma significa recordarnos a nosotros mismos quién es Dios y lo que Él ha hecho. 1. Rodearnos de una comunidad de fe. No fuimos diseñados para enfrentar las crisis solos. La iglesia y los hermanos en la fe son un refugio donde encontramos apoyo, ánimo y oración. Querido hermano, si estás atravesando una tormenta en este momento, quiero que sepas que no es el final de tu historia. Dios está trabajando, incluso cuando no lo ves. Así como Él transformó las pruebas de José en bendición, y levantó a Job de las cenizas, Él tiene un propósito para ti.
Hoy, te invito a que entregues tu tormenta a Dios. Escríbele en los comentarios: Señor, confío en ti en medio de mi tormenta. Y toma un momento para agradecerle por estar contigo, incluso en los momentos más oscuros. En la próxima parte, profundizaremos en cómo vivir diariamente con una paz inquebrantable, no solo en las crisis, sino también en las pequeñas luchas diarias. Porque la paz de Dios no es algo temporal. Es una promesa eterna para todos los que confían en Él. Viviendo en la paz inquebrantable de Dios. Hermanos, hemos llegado al punto más importante de este mensaje. Cómo vivir diariamente en la paz que Dios nos ha prometido. No solo en los momentos de crisis, sino en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. La paz de Dios no es algo que experimentamos solo de vez en cuando. Es una forma de vida para quienes permanecen en su presencia. La paz que Dios nos ofrece no es como la del mundo. Es una paz que trasciende el entendimiento humano, una paz que permanece incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar en caos. Jesús mismo nos dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Pensemos en esto. El mundo define la paz como la ausencia de problemas. Pero la paz de Dios no se trata de la ausencia de problemas, sino de su presencia en medio de ellos. Tal vez no estés enfrentando una crisis grande ahora mismo, pero los pequeños desafíos diarios también intentan robarnos la paz. El tráfico que te hace llegar tarde al trabajo. La discusión con un ser querido que te deja frustrado. Las preocupaciones sobre el futuro de tus hijos. En esos momentos, es fácil perder la calma y permitir que el estrés nos abrume. Pero Dios nos llama a responder de manera diferente. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos enseña: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». ¿Cómo cultivar la paz diariamente? Comenzar cada día con Dios. Dedica los primeros momentos de tu día a orar y leer la palabra. Esto no solo fortalece tu espíritu, sino que establece el tono para todo el día. Salmos capítulo 5, versículo 3 dice: «Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré». Renovar tu mente con la verdad. Vivimos en un mundo lleno de mentiras que intentan robarnos la paz. Pero cuando llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, somos fortalecidos. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Practicar la gratitud constante. Cada día, encuentra razones para agradecer. Tal vez sea algo tan pequeño como un techo sobre tu cabeza, o tan profundo como el sacrificio de Jesús en la cruz. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver las bendiciones de Dios en medio de las dificultades. Soltar el control y confiar en Dios. Muchas veces, nuestra falta de paz proviene de querer controlar todo. Pero Dios nos llama a entregarle nuestras cargas. Salmos capítulo 55, versículo 22 dice: «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo». No podemos mantener la paz por nuestras propias fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo, quien nos guía, nos consuela y nos llena de su presencia. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, leemos que uno de los frutos del Espíritu es la paz. Por eso, cada día debemos orar: «Espíritu Santo, llena mi corazón, guía mis pasos y renueva mi mente para vivir en la paz que Dios me ha dado». Un ejemplo poderoso de esta paz lo vemos en Hechos capítulo 16, versículos 25 al 26. Pablo y Silas estaban encarcelados, con cadenas y en medio de la oscuridad. Pero en lugar de quejarse o preocuparse, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Y entonces, sucedió un milagro. Un terremoto abrió las puertas de la cárcel y rompió sus cadenas. Hermanos, esta historia nos muestra que incluso en las peores circunstancias, podemos encontrar paz al alabar a Dios y confiar en su poder. Cuando vivimos en la paz de Dios, nuestras vidas se convierten en un testimonio para los demás. Las personas a nuestro alrededor se preguntarán cómo es posible que tengamos calma en medio de la tormenta,
y eso nos da la oportunidad de compartir el amor de Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 16 nos dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Querido hermano, quiero que tomes un momento ahora mismo para reflexionar. ¿Hay algo en tu vida que está robándote la paz? Escríbelo en los comentarios y entrégaselo a Dios en oración. Declara con fe: Señor, confío en ti y recibo tu paz. Cerremos este tiempo con una oración profunda y sincera. Padre Celestial, te damos gloria y honra porque eres soberano, poderoso y lleno de amor. Reconocemos que muchas veces hemos dejado que las preocupaciones y los temores nos roben la paz que tú nos has dado. Perdónanos por nuestra falta de fe y ayúdanos a confiar plenamente en ti. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo Jesús, nos diste una paz que el mundo no puede quitar. Gracias por tu fidelidad, por tu cuidado y por cada bendición que derramas sobre nosotros. Espíritu Santo, entra en nuestros corazones. Llena cada rincón de nuestra vida con tu presencia. Limpia lo que necesita ser limpiado y renueva nuestra mente. Queremos vivir cada día con una paz inquebrantable, confiando en que tú estás en control de todo. Señor Jesús, reconocemos que eres nuestro único y exclusivo Salvador. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo nuestro amor. En tu nombre poderoso oramos. Amén. Despedida motivadora. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal Puerta al Divino, comparte este video con alguien que lo necesite, y sigue explorando la palabra de Dios con nosotros. Recuerda, la paz que Dios te da es eterna, y nada ni nadie puede arrebatártela. Que Dios te bendiga grandemente.